Decidí quedarme con mi madre después del divorcio. No sabía que su nuevo esposo me levantaría del cuello por hacer una broma. ¿Quién ha sido la persona más despreciable que he conocido en mi vida? Mis padres tenían 19 años cuando yo nací. De pequeña, mi madre y yo éramos uña y carne. En serio. Lo hacíamos todo juntas. Pero eso no duró mucho. Alrededor de los 10 años, mis padres decidieron divorciarse. Me dieron la opción de elegir con quién quería quedarme. Y, obviamente, como estaba muy unida a mi madre, la elegí a ella. Nunca imaginé que eso sería el peor error de mi vida. Al año siguiente, mi madre me presentó a su nuevo novio, un hombre alto, ex sargento del ejército llamado Ernesto. Poco después ya era mi padrastro. En ese entonces yo era una niña un poco sarcástica. Mi madre y yo nos llevábamos de maravilla. Nos reíamos, cotilleábamos sobre otros niños, nos moríamos de risa. Teníamos una relación ligera y divertida. Pero todo cambió el día que Ernesto se mudó a nuestra casa. Una mañana mi madre me pidió que llevara las cajas de pizza de la cena anterior al garaje donde poníamos el cartón para reciclar. Le dije en broma que no, mientras ya las estaba recogiendo para sacarlas. Fui, las puse encima de la pila y cuando me di la vuelta para regresar a la casa, me topé de frente con Ernesto. Había entrado detrás de mí sin que me diera cuenta. De repente me agarró del cuello y levantó todo mi cuerpo de 12 años pegándome contra la pared de la casa. Se me puso en la cara y empezó a gritarme, escupiéndome mientras hablaba, que por falta de respeto y no sé qué más. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque no podía ni respirar. Mis pies ya estaban otra vez en el piso, pero él seguía con las manos en mi cuello apretando. Alcancé a morderle una mano, a arañarlo, y me soltó en cuanto oyó que mi madre venía por el pasillo. Yo estaba tan en shock que ni me acuerdo qué le dijo a mi madre, pero sí me acuerdo que ella le creyó a él. En la escuela, me encerré en un cuartito de ensayo del salón de música y lloré como nunca, tratando de entender qué demonios me acababa de pasar. Y lo peor es que todo fue a peor. Durante los 2 años siguientes, Ernesto se volvió todavía más cruel. Desarrolló una obsesión enfermiza con mi madre como si tuviera algo personal contra mí. Si mi madre no estaba cerca, me soltaba cachetadas por cualquier comentario que, según él, era una falta de respeto. Y si nos escuchaba cotilleando sobre chicos, después me buscaba para decirme cosas horribles. Que si estaba muy chiquita como para andar vendiéndome a los niños y no sé cuánta porquería más, siempre susurrando esas cosas como si tuviera poder sobre mí, como si yo fuera una amenaza para el control que él quería tener sobre mi madre. Tenía 14 años cuando me escapé por primera vez. No fue algo que planeé con detalle. No tenía mochila, ni comida, ni dinero suficiente. Solo traía unas monedas en el bolsillo de mi suéter viejo y un celular prestado por una amiga del salón que sabía más de mi vida que mi propia madre. Me fui por la ventana del baño con el corazón explotándome en el pecho y la garganta hecha un nudo. Caminé más de 30 cuadras hasta la casa de Alexa, mi única amiga de verdad. Ella vivía con su abuela, que me recibió con un simple «¿Ya cenaste?», como si fuera lo más normal del mundo llegar llorando a las 11 de la noche. Yo quería quedarme ahí para siempre, pero no pasaron ni 3 horas cuando mi madre empezó a llamarme. Al principio solo mensajes, luego llamadas, después notas de voz con la voz entrecortada, llorando, diciendo que Ernesto estaba como loco, que me estaba buscando por las calles, que tenía miedo de que me pasara algo. Y ahí fue cuando entendí algo que no había querido aceptar. Ella no me estaba buscando porque me quería, me estaba buscando porque tenía miedo de él. ¿Y si me regreso? Alexa, le pregunté con la voz bajita, como si el simple hecho de decirlo me hiciera traicionar algo dentro de mí. Ella me miró largo rato. No dijo nada. Fue por su teléfono. Marcó a su abuela que estaba en el cuarto y luego regresó y se sentó a mi lado. Si te regresas, ¿cuánto crees que tarde en golpearte otra vez? Esa fue la única pregunta que necesitaba escuchar. Esa noche dormí con el celular debajo de la almohada, bloqueando todos los números de mi madre. A las 6 de la mañana, Alexa me llevó al trabajo de su tía, que tenía una pequeña cafetería en el centro. Me dio un uniforme que ni me quedaba bien y me enseñó cómo preparar el café de olla. Ahí empecé a construir lo que después sería mi salvación, un ingreso. Pasaron 4 días. 4 días de dormir en un sillón viejo, de trabajar lavando trastes y recogiendo vasos, de fingir que todo estaba bien. 4 días en los que aprendí más sobre mí que en los últimos 2 años. Hasta que una mañana Alexa llegó a la cafetería pálida como papel. Llamaron a mi casa. Tu mamá fue a levantar un reporte por desaparición. La policía ya sabe que estás conmigo. Se me cayó el vaso de vidrio que tenía en la mano. No por el reporte, no por la policía, sino por lo que vendría después si me obligaban a volver a esa casa. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No contesté, solo fui al baño. Me encerré y abrí la libreta que aún guardaba en el fondo de mi mochila, la misma donde había escrito todo desde los 12 años, donde había fotos, fechas, palabras que me dolían solo con mirarlas. Ahí mismo tenía impreso el correo al que había enviado el audio de Ernesto gritándome y golpeándome. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a esconderme más. No iba a esperar que mi madre me defendiera.
Yo iba a hablar. Ese mismo día fui a la escuela. Pedí hablar con la orientadora escolar y le conté todo. Con pruebas, con nombres, con lágrimas, con rabia. Pensé que iba a ser como en las películas. Que alguien me abrazaría. Que me protegerían de inmediato. Pero lo primero que me preguntó fue, ¿estás segura de que no estás exagerando? Me levanté. La miré a los ojos y le contesté con algo que no sabía que tenía adentro. Estoy segura de que si no hacen algo, la próxima que salga en las noticias voy a ser yo. Ella se quedó en silencio. Me pidió que esperara. Habló con la directora. Luego vino una trabajadora social. Me hicieron repetir todo 3 veces. Me sentí desnuda. Me sentí escuchada. Pero también expuesta. Como si cada palabra que salía de mí fuera algo que podía usarse en mi contra. Pero ya no tenía miedo. Ese mismo viernes me dijeron que tenía que ir a declarar al DIF que si era verdad todo lo que decía, podían iniciar un proceso legal, que tenían que investigar, hablar con mi madre, con Ernesto, y ahí fue cuando lo supe. Él iba a enterarse, y esa noche cuando llegué a casa de Alexa, ya había alguien esperando por mí afuera. Era mi papá, pero no venía solo, venía con Ernesto. Lo primero que pensé fue que me iban a llevar a la fuerza como si fuera una delincuente. Ernesto estaba parado junto al coche de mi papá, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, y esa mirada de superioridad que siempre traía cuando sabía que estaba ganando. Mi papá se acercó primero. Traía una camisa blanca arrugada, como si se la hubiera puesto apurado, y los ojos hinchados de alguien que apenas había dormido. «Sube, por favor», me dijo sin levantar la voz. Yo no me moví. «No voy a regresar a esa casa», le dije, y me temblaban tanto las piernas que casi me desmayo ahí mismo. «Nadie te está pidiendo que regreses, hija. Solo queremos hablar, resolver esto como familia». Mi risa salió sola sin humor. Como familia. Después de todo lo que pasó, Ernesto dio un paso adelante. Me miró con una sonrisa torcida. «Lo que estás diciendo puede tener consecuencias graves, niña. Estás confundida, influenciada por gente que no entiende lo que pasa en casa». Ahí fue cuando Alexa salió por detrás de la puerta. Ella no está confundida, está aterrada, y tú eres el único responsable. «¡Cállate, mocosa!», le gritó Ernesto, perdiendo por un segundo esa falsa calma que usaba en público. Mi papá se giró hacia él. «Vale, Ernesto, no vinimos a pelear». Eso me dejó fría. No vinimos a pelear. Vinimos desde cuando mi papá y Ernesto eran del mismo equipo. Mi papá se volvió hacia mí. «Tu mamá está destruida, no ha comido en días. Solo quiere saber que estás bien». «Pues que venga ella», le dije. «Que venga y me lo diga ella. Sin él no puede salir», contestó él bajando la voz. «Está medicada. Está muy mal, hija. Muy mal. ¿Y tú? Tú vas a meter a todos en un problema si no piensas bien lo que estás haciendo». Alexa me agarró la mano por detrás y yo sentí cómo me encendía el corazón otra vez. No estaba sola, no más. «Estoy haciendo lo que ustedes no hicieron», dije. «Protegerme». Mi papá suspiró frustrado. Ernesto sacó su celular. Lo vi mandar un mensaje y en ese momento supe que algo más se estaba moviendo. «Vámonos, Juan», le dijo Ernesto a mi papá. «Esta niña no quiere entender, que la autoridad le enseñe lo que pasa cuando uno inventa cosas graves». Los vi subirse al coche y alejarse, pero algo dentro de mí no estaba tranquila. ¿Por qué había venido con mi papá? ¿Por qué justo ahora? ¿Justo hoy? ¿Qué significaba ese mensaje? La respuesta me llegó al día siguiente. Un trabajador del DIF me llamó para informarme que habían intentado ingresar a mi expediente, que alguien desde una computadora del municipio había intentado borrar el archivo con mi declaración. «No lo lograron», me dijo la mujer por teléfono. «Pero esto ya es algo más grande. Vas a necesitar un abogado». Y ahí fue cuando sentí el mundo girar. Yo solo quería que me creyeran. Yo solo quería estar segura. Ahora parecía que había tocado algo que muchos querían esconder. Esa misma tarde me citaron en una oficina del juzgado de menores. Iba a tener que declarar frente a un juez. No sería como en la escuela, ni como en la oficina de la orientadora. Esto era oficial. Esto era real, legal. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa noche Alexa me despertó a las 3 de la mañana. «Hay alguien afuera», me susurró con los ojos como platos. Nos asomamos por la ventana con las luces apagadas. Ahí estaba él, Ernesto, solo, parado bajo la farola de la esquina, mirando hacia la casa, sin moverse, sin decir nada, solo esperando. Esa noche no dormimos. Alexa se quedó sentada en el suelo al lado de mi colchón con un cuchillo de cocina en la mano. Yo solo miraba la sombra de Ernesto recortada contra la luz de la calle, parado exactamente en el mismo lugar, inmóvil, como una amenaza viva que no necesitaba palabras. No tocó la puerta, no hizo escándalo, estuvo ahí casi 2 horas y luego se fue. Lo que me destruyó no fue su presencia, sino lo que significaba. Sabía dónde estaba. Podía entrar cuando quisiera, y lo peor de todo es que yo no podía probar nada. Nadie más lo había visto, no había cámaras, nada. Al día siguiente, Alexa fue a hablar con su tía y su abuela. Me dijeron que ya no podía quedarme ahí, que entendían mi situación,
pero que no querían tener problemas con la policía o con gente peligrosa. Me dijeron eso con pena, sin querer parecer crueles. No es por ti, mi niña, dijo la abuela de Alexa tomándome la mano. Es que ese hombre da miedo y tú necesitas un lugar donde realmente puedan ayudarte. Aquí ya no estás segura. Tuve que hacer la maleta. Me sentí sucia, como si llevara el peligro pegado a la piel. La trabajadora social me consiguió un lugar temporal en una casa de acogida para adolescentes. Era un cuarto compartido con camas de metal y sábanas viejas que olían a desinfectante. Había chicas de todo tipo, unas calladas, otras duras como piedra. Algunas que dormían con los ojos abiertos. Yo no hablaba con nadie, solo esperaba. 2 días después fue mi audiencia. Entré a esa sala con la cabeza en alto, pero las manos temblorosas. Me acompañó una abogada del DIF, una mujer joven que me miraba con una mezcla de seriedad y compasión. Había un juez, 2 asistentes y en la otra esquina mi madre. Estaba delgada, ojerosa, traía un suéter que le quedaba grande y los labios partidos. No podía mirarme a los ojos. Ernesto no estaba. El juez me pidió que contara mi versión. No podía parar de llorar. Lo intentaba, pero era como si todo se me desbordara solo por estar ahí, como si cada palabra que salía de mi boca me quitara un pedazo de piel. Hablé de las amenazas, de los golpes, del audio grabado. Hablé de cómo me levantó del cuello cuando tenía 12 años. Hablé de cómo mi mamá me dejó sola, cómo fingió que no pasaba nada. Mi madre bajó la cabeza, no dijo nada. Cuando fue su turno de hablar, solo murmuró. Yo no sabía cómo sacarlo de la casa. Tenía miedo. Me dieron ganas de gritarle, de decirle que yo también tenía miedo, pero tenía 14 años y aún así hice más que ella. El juez ordenó una investigación más profunda. Me permitirían seguir bajo custodia del DIFE, mientras tanto, con acceso limitado a mi madre. Ernesto tendría una orden de restricción temporal, pero la abogada me lo explicó bien a solas. Esto no se acaba aquí. Si él tiene influencias, puede alargar el proceso. Lo importante ahora es que no estés sola. Y no estuve. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era mi prima Gabriela, la misma que me había dejado el papelito años atrás. Vivía en Guadalajara. Trabajaba en una organización de apoyo a víctimas de violencia familiar. Me dijo que se enteró por una amiga que trabajaba en el juzgado, que escuchó mi nombre y quiso saber si era yo. Estoy aquí si me necesitas, prima. Lo digo en serio. Tengo lugar en mi casa. Podemos conseguirte una beca para terminar la prepa. Aquí vas a estar a salvo, por primera vez en años. Lloré de alivio. Sentí que alguien me estaba dando una mano real. No una lástima, no una excusa, una oportunidad. Le dije que sí. Esa misma semana empecé los trámites para mudarme con ella. Pero antes de irme pasó algo que me sacudió de nuevo. La abogada del DIF me buscó una tarde con la cara tensa. Necesito que veas esto. Me mostró su celular. Era una publicación en Facebook. Una cuenta con un nombre falso había subido una foto mía saliendo del juzgado acompañada del texto. Niña conflictiva acusa a su padrastro inocente. ¿Qué hay detrás de esta historia? Y lo peor, había más de 500 comentarios y entre ellos uno con la cara de Ernesto. El tiempo pone todo en su lugar. No dormían toda la noche después de ver esa publicación. La foto no era casual. No era como esas que alguien saca de lejos y sin querer. Estaba tomada de frente, a pocos metros de la puerta del juzgado. Era obvio que quien la tomó me estaba esperando. Y ahora mi cara estaba en redes sociales junto a mi historia, distorsionada, retorcida, convertida en un espectáculo. Sentí como si me hubieran arrancado la ropa en público. Le mostré la publicación a Gabriela por videollamada. Se puso seria de inmediato. Eso no es solo difamación, es acoso. Y lo peor, alguien que estuvo dentro del juzgado te filtró. Nadie más tenía esa foto. Tú tienes que salir de ahí ya. 2 días después tomé un autobús con destino a Guadalajara. No lloré al irme. Ni siquiera me despedí de nadie. Ya no tenía a quién. Sentía que dejaba atrás una ciudad que nunca fue mi hogar, que me tragó viva cuando más necesitaba que me protegiera. Gabriela me recibió en la central. Me abrazó tan fuerte que por un momento pensé que se me iba a romper el pecho. Ahora sí, nadie te va a tocar, te lo juro. Vivía en un departamento modesto pero cálido. Tenía 2 gatos, un balcón lleno de plantas y un cuarto libre, que me ofreció sin condiciones. Me consiguió una entrevista con una escuela nocturna para seguir la prepa y un taller de dibujo en las mañanas. Era raro. Después de años con el cuerpo tenso como un resorte, ahora podía caminar sin mirar detrás. Pero la paz no es algo que uno aprende de inmediato. Me costaba dormir. Saltaba con cualquier ruido. Tenía pesadillas con Ernesto tocando mi puerta. Y lo peor era que mi mamá no me había buscado ni una vez. Nada, ni una llamada, ni un mensaje, como si yo también hubiera muerto para ella. Una noche, Gabriela me encontró llorando en la cocina a las 2 de la mañana. ¿Extrañas a tu mamá? Asentí sin mirarla. Me dio un té caliente y se sentó conmigo. Te voy a contar algo, me dijo. Cuando tenía tu edad también tuve miedo de hablar. Mi padrastro me encerraba con llaves y mi mamá no estaba.
Me tocaba cuando yo fingía dormir. Mi mamá tampoco me creyó. Me corrió de la casa cuando le conté. La miré con los ojos abiertos como platos. ¿Y qué hiciste? Sobreviví. Me fui. Me juré a mí misma que si alguna vez alguien me pedía ayuda, no iba a dudar. Por eso estoy aquí contigo. Ese fue uno de los momentos más importantes de mi vida. No solo por lo que me contó, sino por cómo me lo contó. Sin drama, sin buscar lástima, con dignidad, con fuerza. Ahí entendí que no estaba rota, estaba cambiando de piel. Pasaron semanas tranquilas. Empecé a adaptarme, volví a dibujar. Me obsesioné con retratar rostros. Rostros tristes, cansados, enojados, rostros como el mío. Hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Era de una cuenta anónima sin foto de perfil, pero el mensaje era directo. ¿Te acuerdas del audio que grabaste? Hay algo más en esa casa que no has dicho. Llámame M. No sabía quién era M. Pensé que era Ernesto jugando sucio o alguien queriendo asustarme, pero una parte de mí sabía que había algo más. Esa casa guardaba secretos y yo solo había contado los míos. Decidí responder. ¿Qué quieres decir con algo más? La respuesta llegó al instante. Tu mamá me pidió que te contara, pero ya es tarde para ella. No sabía si responder. Me quedé paralizada frente al mensaje, el corazón latiéndome en la garganta como si fuera a salirse. Ya es tarde para ella. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza por horas. ¿Qué quería decir? ¿Mi mamá estaba muerta? ¿Mi mamá internada? ¿Presionada? ¿O simplemente había renunciado a su voz como siempre? Esa noche no comí, no hablé, solo caminé por el departamento una y otra vez tratando de convencerme de que no estaba volviendo a perder la cabeza. Gabriela lo notó de inmediato. ¿Pasó algo? Le mostré el mensaje. Se puso seria. Más que nunca. Respondiste. Solo una vez. No respondas más. Vamos a denunciar esto. No puedes estar recibiendo mensajes así. Menos ahora. Le hice caso. La acompañé a una pequeña oficina del Ministerio Público de Guadalajara, donde una agente de nombre Alejandra me tomó la declaración. Era joven, parecía dura, pero al terminar de escucharme me miró con un gesto que no era de lástima, era respeto. Te voy a decir algo que no me dejan decir seguido, me dijo en voz baja. Muy pocas chicas tienen el valor de hacer lo que tú estás haciendo. No lo sueltes, porque esa gente juega sucio. Le conté del mensaje. Tomó nota, me pidió capturas, me dijo que aunque viniera de una cuenta falsa se podía rastrear. Volvimos a casa más tranquilas, pero la tranquilidad duró poco. 3 días después, cuando Gabriela llegó del trabajo, traía el rostro blanco como papel. Me llamó una conocida que trabaja en el hospital civil, dijo cerrando la puerta con seguro. Tu mamá está internada. Envenenamiento. Intento de suicidio. Me quedé helada. No sabía si llorar, correr o gritar. No era la primera vez que mi mamá desaparecía emocionalmente. Pero esto era diferente, era físico, irreversible. ¿Dónde? Le pregunté con la voz más firme de lo que pensé que tenía. ¿Puedo verla? Está en cuidados intensivos. No pueden entrar visitas todavía, pero yo ya pedí autorización para que te incluyan en la lista por si despierta. Esa noche me encerré en mi cuarto con la libreta vieja, esa donde había escrito todo desde los 12. Empecé a buscar algo, alguna pista, alguna nota que me hubiera pasado desapercibida y la encontré. Era una hoja suelta, arrugada, escrita con letra que no era mía. Decía: si me pasa algo, no fue accidente. Cuida a mi hija. Perdón por no haber sido más fuerte. Era de ella. No sé cuándo la metió ahí. No sé si fue después de aquella noche que casi no volvió a casa. No sé si fue antes o después de que Ernesto empezó a manipularla como un titiritero. Pero ahí estaba, y eso lo cambiaba todo. Gabriela lo llevó al juzgado. La jueza de menores pidió abrir una investigación urgente, y entonces llegaron los archivos del hospital. Mi mamá había ingerido sedantes, muchos, pero no con sus manos. Había rastros de fuerza en los antebrazos, moretones en el cuello, señales de contención. No fue un intento de suicidio, nos dijo la doctora. Fue un intento de asesinato simulado. Ernesto. Él intentó matarla para silenciarla para que no hablara. Y ahí me di cuenta de que el mensaje que recibí era real y que había alguien más del lado de la verdad que sabía cosas, que conocía detalles que ni yo sabía. Volví a escribirle al perfil falso. ¿Quién eres? No contestó por días, hasta que un martes por la noche el celular vibró mientras cenábamos. No puedo decirte quién soy aún, pero sé todo lo que él hizo. No solo a tu mamá. Hay más chicas, más víctimas y hay pruebas. Me temblaban las manos. Gabriela, le dije, esto es más grande de lo que pensábamos. Y entonces llegó el último mensaje de esa noche. Tienes que ver la caja azul. Está en la casa de tu infancia, en el closet del cuarto de visitas, detrás del falso panel de madera. Ahí está todo. No tenía planes de volver a esa casa nunca, ni en sueños. Pero esa caja azul me quemaba la mente. ¿Está todo ahí? Había dicho el mensaje. ¿Todo qué? Pruebas, grabaciones, fotografías, cartas. No podía dejarlo pasar. Si de verdad existía, podría ser lo que necesitábamos para acabar con Ernesto de una vez por todas. Gabriela se opuso al principio. Tú no puedes ir sola. Y yo no puedo entrar así como así, sin orden judicial.
Esa casa sigue estando a nombre de tu mamá, pero si Ernesto está ahí y no es seguro, le insistí. Le supliqué. Al final hicimos un plan. Con ayuda de la jueza, conseguimos una orden provisional de ingreso con acompañamiento de una oficial del DIF y un policía estatal. Nada público, discreto. Era solo para recuperación de objetos personales de la menor, el pretexto perfecto. 2 días después, un coche gris nos dejó frente a la casa donde todo había comenzado. Me costó bajarme. El mismo portón de siempre. La misma fachada descuidada. La misma sombra que cubría el garaje como un secreto permanente. Hasta el olor me golpeó. Cemento caliente, humedad vieja, desinfectante barato, todo igual. Pero algo estaba distinto. La casa estaba abandonada. La maleza del jardín casi llegaba a las ventanas. El buzón estaba lleno de papeles húmedos, y al abrir la puerta, un olor agrio nos obligó a taparnos la nariz. ¿Está deshabitada desde cuándo?, preguntó la oficial. No lo sé, dije. Ernesto vivía aquí hasta hace poco. Entramos. El silencio era insoportable. Cada paso crujía como si despertara fantasmas. Pasamos la sala, el comedor, el pasillo que tantas veces recorrí en silencio con el corazón apretado. Todo lleno de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido después de que me fui. Fuimos directo al cuarto de visitas. Me temblaban las manos al empujar la puerta. Todo estaba cubierto con sábanas viejas. El closet al fondo, intacto. Es ahí, les dije. Me acerqué, empujé el closet y revisé el panel de madera del fondo. Golpeé con los nudillos. Sonaba hueco. Con ayuda del policía, logramos sacar el panel. Detrás, envuelta en plástico y cinta gris, estaba una caja azul de plástico opaco. Casi no podía respirar cuando la puse sobre la cama. La abrimos y lo que había adentro nos paralizó. Fotos, decenas, algunas en papel, otras impresas desde USBs, todas de niñas, adolescentes, algunas en pijama, otras llorando, algunas sin ropa. Había nombres anotados atrás, edades, fechas, una hoja con horarios, ubicaciones, grabaciones en CD. Incluso había un cuaderno negro con iniciales y frases como silenciada en 2018. Madre amenazada no regresó. Gabriela se cubrió la boca. La oficial pidió refuerzos por radio. No tardaron en llegar más agentes, esta vez federales. La casa fue sellada como escena de crimen, y yo me senté en el suelo viendo esa caja llena de dolor, de pruebas, de verdades que nadie había querido ver. Y entonces entendí que mi caso no era el único. Ernesto era un depredador y lo había sido durante años. Esa noche dormí con custodia policial en casa de Gabriela. Mi madre seguía internada pero estable. La jueza ordenó protección permanente para mí, y por primera vez el caso pasó a ser investigación penal federal. 2 días después salió en las noticias ex sargento acusado de liderar red de abuso infantil. Se buscan más víctimas. Y entonces, como una sombra que vuelve del pasado, recibí otro mensaje. No te detengas. Esa caja no era la única. Ese mensaje fue como una bofetada. Esa caja no era la única. Gabriela lo leyó sobre mi hombro. En silencio me miró como si supiera que ese mensaje iba a cambiar todo otra vez. Y lo hizo porque en el instante en que lo vi, supe que ya no era solo una víctima. Era la única persona que podía hundir a Ernesto, la jueza, la policía, los agentes del DIF. Todos empezaron a tratarme distinto desde que se encontró la caja como testigo clave, como sobreviviente, pero también como la chica que sabía cosas. Y con eso vino el miedo otra vez. El caso estaba creciendo. Ya no se trataba solo de Ernesto. Los archivos contenían datos que conectaban con otras personas, nombres que no reconocía, apellidos de peso. Algunas niñas eran del norte, otras del centro del país. Había patrones, fechas que coincidían con traslados militares. Esa caja no era solo una prueba, era una bomba. Gabriela y yo nos convertimos en blanco. La policía nos asignó vigilancia 24/7. 2 agentes dormían afuera del departamento. Mi celular fue monitoreado, me prohibieron usar redes sociales. Era como estar en una jaula de seguridad y aún así no me sentía a salvo. El siguiente paso era, claro, encontrar la otra caja, pero no sabíamos dónde buscar. Le respondí al perfil anónimo. ¿Dónde está la otra caja? Pasaron horas. Ninguna respuesta hasta que a la madrugada llegó. Pista Santa Teresa, la casa vieja. No estoy segura si sigue ahí. Santa Teresa era un barrio antiguo en las afueras de Guadalajara. Gabriela sabía a cuál se refería. Una casa que había pertenecido a una tía lejana abandonada desde hace años. Nadie vivía ahí. Nadie iba ahí hasta ahora. Con la orden judicial extendida y bajo resguardo federal, nos dirigimos a la casa con una patrulla y 2 agentes del Ministerio Público. Era de día, pero el cielo estaba nublado, pesado, como si también supiera que algo oscuro nos esperaba. Entramos con cuidado, polvo por todos lados, telarañas. El aire olía a encierro. Caminé directo al armario del fondo sin saber por qué. Lo sentí, lo intuí y ahí estaba. Otra caja negra, esta vez metálica, pesada.
La abrimos. Había más fotografías, más carpetas, grabaciones, una libreta con iniciales y montos. Montos de dinero, fechas, nombres. Uno de los agentes maldijo en voz baja. Esto ya es otra cosa. Esto es tráfico. Tráfico. Esa palabra me dejó helada. No eran solo abusos, eran intercambios, ventas, niñas desaparecidas. Una de las carpetas tenía mi nombre. La abrí con las manos temblando. Había una foto mía tomada en la escuela desde lejos. Una nota escrita a mano. Responde bien a control. Tiene potencial. Vomité ahí mismo en el piso. Sentí como si todo el veneno de esos años me hubiera salido de golpe. El caso explotó en los medios. Las autoridades no pudieron seguir ocultándolo. Ernesto tenía vínculos con una red mayor. Había videos que lo implicaban directamente. Testimonios de otras chicas empezaron a salir. Mujeres que habían callado por años, algunas ya adultas, otras aún atrapadas. Y entonces, la bomba final. Ernesto había desaparecido. Cuando la policía fue a buscarlo con una orden de arresto federal, ya no estaba. Había huido, dejando atrás cuentas congeladas, propiedades vacías y un rastro de silencio. No se fue solo, dijo Gabriela. Alguien lo está protegiendo. Recibí otro mensaje del perfil anónimo. Si lo encuentran, te va a querer callar. Ya lo hizo antes. Ten cuidado. Gabriela me abrazó fuerte esa noche mientras yo temblaba como una hoja. ¿Qué quiso decir con ya lo hizo antes? Pregunté apenas susurrando. Y entonces lo entendí. Mi mamá sabía todo. Intentó hablar y él la intentó matar. Ahora vendría por mí. Ya no dormía ni de día ni de noche. Me quedaba con una lámpara encendida junto a la cama, la puerta cerrada con llave, el celular cargando en la mesita de noche y el cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. No podía respirar tranquila. Aunque hubiera policías afuera, aunque Gabriela me prometiera que estaba a salvo, yo lo sentía cerca, como si su sombra me siguiera a todos lados. Ernesto había desaparecido hacía más de una semana. Nadie sabía si estaba en otro estado, si había cruzado la frontera o si simplemente se había metido en algún agujero esperando a que todo se apagara. Pero yo sabía que no era un hombre que huía por miedo. Él no desaparecía, planeaba. Eso lo hacía peor. Las autoridades habían confirmado públicamente que estaba vinculado a una red de explotación infantil. Las pruebas halladas en las cajas habían abierto más de 20 casos paralelos. Algunos de esos nombres aparecían en los archivos como clientes, otros como intermediarios. Había incluso notas que implicaban policías, militares retirados, empresarios, un cáncer que se extendía por debajo de todo, y en el centro de la tormenta estaba yo. Una tarde me llamaron del hospital. Mi mamá había despertado. Corrí con Gabriela hasta el área de cuidados intermedios. Solo me dejaron verla 5 minutos. Estaba pálida, ojerosa, con el rostro más flaco de lo que jamás la había visto. Parecía un fantasma de lo que fue, pero me reconoció. «Hija», me dijo con la voz casi apagada, «no dejes que te atrape». Me senté junto a ella, la tomé de la mano, lloré. No le pregunté nada, no hacía falta. Ella ya sabía que yo sabía. Lo intenté, murmuró. Intenté irme, pero tenía algo sobre mí. ¿Qué cosa? Fotos de cuando yo era más joven, antes de que tú nacieras. Me amenazaba con destruirme, con mostrarle a tu padre cosas que me hizo hacer. Yo tenía miedo, hija. Miedo de que tú me odiaras y sabías. No me importa, mamá, le dije llorando. Solo dime qué más sabes. Cerró los ojos y me lo dijo. Ernesto tenía una casa en Tepatitlán. No figuraba a su nombre. Estaba registrada a nombre de un tal Federico L. Ella había ido una vez cuando él estaba fuera. Había cámaras, puertas cerradas con clave, cuartos vacíos con colchones en el suelo. Le prohibió volver. Ahí escondía cosas, me dijo. Lo escuché hablar por teléfono. Dijo que era su segundo nido. Ahí guardaba lo importante, las pruebas, el archivo real. El archivo real. Cuando se lo conté a la policía, todo se activó otra vez. Gabriela me acompañó hasta la oficina de la fiscalía. Allí, junto a 2 agentes federales y la jueza, trazamos una operación. La orden de cateo tardó 3 días. 3 días que sentí como una sentencia. Y entonces, la redada. Entraron a la casa en Tepatitlán. Un lunes a las 5:40 lo encontraron a Ernesto encerrado en un cuarto del fondo, solo con una laptop abierta y un revólver al lado. No puso resistencia. Tenía la mirada vacía. Apenas habló. Pero entre los cajones había otra caja, y esta era peor que las anteriores. Videos, documentos, conversaciones grabadas, registros bancarios y una lista de nombres, entre ellos políticos activos, empresarios, jueces y uno que nadie esperaba, un nombre que me rompió por dentro, mi padre. Gabriela lo leyó en voz alta y se detuvo. Me miró. ¿Quieres que investiguemos esto o lo dejamos así? No supe qué decir. Por dentro algo se rompió, algo que yo creía intacto, pero también supe que no podía parar ahora. Investígalo todo, le dije. No voy a dejar a nadie esconderse detrás de una sonrisa familiar, porque si mi padre había sabido algo, si había participado, él también tenía que caer. Y mientras Ernesto era trasladado bajo máxima seguridad, mi mamá entraba en terapia intensiva otra vez por una complicación en el corazón.
Y yo solo podía pensar en una cosa. ¿Cuánto más falta por saber? Hay cosas que uno no quiere saber. Por más que digas que buscas la verdad, hay verdades que queman los ojos, que se te meten en la sangre como veneno y no te dejan dormir. Y eso fue lo que sentí cuando vi el nombre de mi papá en esa lista. Mi papá, el que me llevaba por el helado cuando niña, el que me regaló mi primer cuaderno de dibujo, el que desaparecía por semanas, sí, pero siempre volvía con un chiste tonto y una sonrisa que hasta hace poco yo me creía. Ahora todo se tambaleaba. Hay que confirmar si es él, dijo Gabriela mientras los federales empezaban a revisar la información del archivo. Puede haber más de un Juan Manuel Hernández. Yo quería creer eso. Necesitaba creerlo. Hasta que vimos el número de identificación fiscal. Y coincidía, era él. Estaba vinculado a una transacción de dinero enviada desde una cuenta que compartía con Ernesto, fechada justo en el año en que yo me mudé con mi mamá. En los registros figuraba como apoyo para traslado y silencio. 80,000 pesos. Yo no entendía nada. ¿Silencio de qué?, pregunté. Y entonces una de las agentes sacó un documento más. Un contrato falso, de esos que se usan para justificar depósitos. Según ese papel, mi papá rentaba una propiedad a nombre de Ernesto, solo que esa propiedad nunca existió. Fue una coartada, una máscara, una forma de cubrir la transacción real. La verdad era otra. Mi papá sabía lo que pasaba, o al menos parte de ello, y recibió dinero a cambio de no intervenir. No pude respirar. Salí de la oficina como si me hubieran pateado en el pecho. Me senté en una banca frente al Ministerio Público. Lloré. Lloré de una forma que ni sabía que se podía llorar, de rabia, de asco, de impotencia. Gabriela me abrazó. No lo veas como tu papá, veo como lo que es, un cómplice. ¿Cómo se hace eso?, le pregunté. ¿Cómo se deja de ver a alguien como tu padre el día que entiendes que te falló, que no te protegió? Esa noche no hablé con nadie. Solo me encerré en el cuarto y escribí. Saqué la libreta vieja, la de siempre. Le escribí una carta a mi padre, una carta que nunca iba a mandar, pero necesitaba sacarlo de mí, necesitaba expulsarlo. No te odio, ni siquiera eso mereces. Solo te borro como si nunca hubieras estado, porque estar no estuviste. Las autoridades lo citaron a declarar 2 días después y fue y negó todo. Dijo que no sabía, que solo había ayudado con un préstamo a un amigo de juventud, que nunca entendió por qué Ernesto se alejó de repente, que no tenía idea de lo que él hacía en su vida privada. La fiscal levantó la ceja mientras hablaba. No le creyó. Nadie le creyó. Pero no había pruebas de que supiera exactamente lo que Ernesto hacía. Solo había un hilo, un dinero, un silencio. Y ese silencio no era suficiente para encerrarlo. Yo sí lo sabía. Sabía que me escuchaba por teléfono cuando me quejaba de Ernesto, que me cortaba cuando yo empezaba a contarle algo. Sabía que miraba para otro lado, que eligió no ver. Eso también es violencia. El caso siguió creciendo. Medios nacionales empezaron a cubrirlo. Ernesto, ya capturado, no hablaba, no decía ni una palabra. Se sentaba con los brazos cruzados, la mirada al frente, como si aún tuviera el control. Pero el día que supo que su red había sido desmantelada, intentó suicidarse. Lo encontraron colgado con una sábana en la celda, pero lo bajaron a tiempo. Sobrevivió. Gabriela lo dijo sin pestañear. Ese cobarde no va a morir así. Va a pagar vivo. Yo no dije nada, ya no me hacía falta. Esa misma semana recibí otro mensaje del perfil anónimo. Falta una última pieza. El video, solo uno. El más fuerte, el que nadie ha querido mostrar. Si decides verlo, sabrás todo, pero ya no hay vuelta atrás. Tardé 3 días en contestar. Muéstramelo. Y entonces me llegó un enlace. Solo decía ella sabía. Era mi mamá en video frente a una cámara grabada en secreto, llorando, pidiendo perdón, hablando de cosas que yo no sabía. Y justo antes de que el video terminara, alguien entraba al cuarto. Era Ernesto. No sé cómo terminé de ver el video. Era como si mis ojos quisieran cerrarse solos, como si mi cuerpo supiera que no debía ver lo que venía, pero no paré. Lo vi completo. Mi mamá estaba en una silla frente a una cámara casera. Tenía los ojos llorosos, el cabello suelto y hablaba despacio como si le costara formar cada palabra. Yo lo permití, decía. Pensé que iba a cambiar, que solo necesitaba amor, pero lo que le hizo a mi hija no tiene perdón. Se frotaba las manos nerviosa. Yo también tengo culpa porque lo vi, lo escuché. Vi marcas, la vi llorar y aún así me hice la ciega porque me daba más miedo quedarme sola que perderla a ella. Ahí fue cuando entró Ernesto al cuarto. Se escuchó la puerta. Mi mamá se sobresaltó. ¿Qué estás grabando?, dijo él con voz baja. La imagen se movió. Se escuchó un golpe y se cortó. La pantalla quedó en negro.
Yo ya no podía respirar. Gabriela me abrazó. Me dijo que ese video sería presentado como evidencia adicional en el juicio que demostraría el terror bajo el que vivió mi mamá, que probaría que no fue una mujer negligente, sino manipulada, quebrada, silenciada, una víctima más. Una semana después comenzaron las audiencias públicas. Yo declaré frente a un salón lleno de prensa, jueces, activistas, agentes del gobierno y rostros que no conocía. Conté mi historia completa. Desde la primera broma con las cajas de pizza hasta ese último video, nadie parpadeaba. La sala entera se mantuvo en silencio. El juez escuchó y dictó sentencia. Ernesto fue condenado a 52 años de prisión por abuso infantil, amenazas, intento de homicidio, asociación delictuosa, tráfico de menores y producción de material ilegal. No lo miré mientras escuchaba la sentencia. No le di el gusto. No necesitaba verle la cara para saber que lo había perdido todo. Mi madre no asistió al juicio, aún se recuperaba, pero me mandó una carta escrita a mano. No espero que me perdones. Solo quiero que vivas. Que rías, que duermas sin miedo, que rompas con el dolor que yo no supe cortar. Estoy aquí y esta vez no me pienso ir. Lloré por ella, no de tristeza, de alivio. Mi papá no volvió a hablarme, no se presentaron cargos en su contra, pero perdió su trabajo como servidor público tras la exposición del caso. Cayó en desgracia, lentamente, en silencio, como caen los cobardes que se esconden detrás de la ignorancia fingida. Lo vi en las noticias una vez, saliendo de una oficina con la cara tapada. No sentí nada, solo indiferencia. Alexa me llamó por videollamada el día que salí en la tele. Sabía que ibas a hablar. Siempre tuviste esa rabia viva. Pero ahora se volvió fuerza. La libreta vieja, la de los relatos, las fotos y las fechas, fue entregada como parte del archivo histórico del caso. Un fiscal me dijo que la usarían para capacitar a trabajadores sociales. Esto que escribiste va a salvar otras niñas, me dijo. No lo dudes. Hoy vivo en un lugar diferente. Mi nombre ya no está en registros públicos. Mi ubicación tampoco. Asistí a terapia intensiva durante más de un año. Aún tengo pesadillas. Sí, aún salto si alguien me toca el cuello de improviso. Pero aprendí a reconstruirme. Empecé una carrera de psicología. Quiero ayudar a otras como yo. Gabriela sigue a mi lado. Es más que mi prima ahora. Es familia de verdad. Y cada vez que siento que no puedo, me recuerdo de una frase que escribí una vez en esa libreta sin saber que un día sería verdad. Sobrevivir no es suficiente. Yo voy a vivir y voy a hacer ruido con cada paso que dé. Porque esta historia no se entierra, no se olvida. Se grita.